Saludos, soy el licenciado Johnny Ramón Medina Camaño. Esta es la materia didáctica de las ciencias naturales, tarea práctica número 2, como tema experimentos y métodos y trabajo de campo en enseñanza de las ciencias de la educación. Como docente, la profesora Alina Rodríguez Morales. Estamos con el experimento de la vela con el vaso, la segunda ley de Newton. El experimento de la vela y el vaso, relacionado con la segunda ley de Newton, demuestra que la fuerza de la presión atmosférica causa que el agua suba dentro del vaso. Cuando la llama se apaga debido a la falta de oxígeno, la segunda ley de Newton, la ley F igual a ma, se aplica porque una fuerza neta, la diferencia de la presión entre el interior y el exterior del vaso, actúa sobre el agua provocando una aceleración y hacerla subir. Para esto necesitamos los materiales, una vela, un vaso grande, que sea más grande el vaso que la vela, un vaso con agua, un plato hondo, una caja de fósforo encendedor, colorante, líquido, y si no tiene, pues no hay problema, un cronómetro o celular que sirve para medir el tiempo. Pasos a seguir: es importante que el estudiante tenga una libreta de apuntes de campo donde pueda registrar el día y hora y lugar y lo que observa con el experimento. Antes de iniciar el experimento se le permite al niño que podríamos hacer con estos materiales. Luego de escuchar su respuesta le contamos el propósito de la actividad. Se espera que al final el niño proponga otro experimento empleando materiales. Primero, colocamos el vaso, el agua en el plato y la vela dentro en el centro del plato. En el vaso con agua agregamos colorante. Tercero, encendemos la vela siempre con la ayuda de un adulto, la tapamos con el vaso y observamos lo que va a ocurrir. Es importante que antes de poner el vaso le preguntemos al niño qué cree que le pasaría a la llama y al agua si se tapara con el vaso. Cuarto, luego de poner el vaso, se apagará la vela. Se espera que se apague la llama de la vela y el nivel del agua suba en el vaso. Le preguntamos al niño, ¿los resultados fueron iguales o diferentes a los que se había hablado con anterioridad? ¿Por qué crees que se dieron estos resultados? El de apagarse la llama y el de subir el agua dentro del vaso. Dejamos un tiempo para que el niño analice y responda. Vamos a ver un video en el cual se aplica este procedimiento. Vamos a hacer ahora el experimento del vaso con la vela de la segunda ley de Newton. Y para eso tenemos los siguientes materiales: una vela, un vaso grande que tape la vela, un vaso con agua, un plato hondo, fósforos, colorante, y tenemos aquí un teléfono que sirve como cronómetro para ver el tiempo que nos vamos a demorar. Para esto es importante que el estudiante tenga una libreta y anote todos los pasos, ¿no?, para registrar la hora, el lugar que se va a hacer esto, ¿no?, observando el experimento. Y antes de iniciar el experimento, pues se le pregunta al niño qué podemos hacer con estos materiales. Luego escuchar sus respuestas y le contamos de la actividad. Y se espera que al final pues el niño proponga un experimento empleando estos materiales. Primero lo que hacemos es colocar el agua en el plato. Vamos a poner un poquito de agua, vamos a poner el colorante para observar cómo el agua puede que suba con el vaso, ¿verdad? De ahí vamos a colocar, pues esperemos, vamos a prender la vela. Lo vamos a colocar en el centro del plato. Lo vamos a colocar en el centro del plato. En el centro del plato. Ya una vez que ya está colocada la vela en el plato, vamos a proceder a echar el agua. Ok, ya echamos el agua, ¿verdad?
Entonces vamos a colocar el vaso, vamos a colocar el vaso encima de la vela y de ahí vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros colocamos el vaso en la vela. Y le vamos a preguntar al niño por qué se dieron estos resultados, ¿verdad? ¿Por qué cree que se dan estos resultados? Y vamos a ver qué va a suceder. Vamos a poner el vaso sobre la vela y vamos a ver. Estamos viendo que la vela se apagó, ¿verdad? Y vemos cómo sube el agua por el vaso. Y vemos cómo sube el agua por el vaso. Entonces, nuestra explicación es que por la combustión de la vela, ¿verdad?, que requiere el oxígeno para mantenerse encendida, cual nosotros colocamos un vaso sobre la vela y la tapamos, el oxígeno que estaba adentro se consume y poco a poco, al agotarse el oxígeno, la llama se debilita y finalmente se apaga. Cuando la llama se apaga, el aire que estaba caliente dentro del vaso se enfría, ¿verdad? Y ocupa más espacio, porque al enfriarse el volumen del agua sube por dentro del vaso, ¿no? Internamente disminuye, en cambio, fuera del vaso la presión atmosférica permanece igual. Esta es la diferencia de las presiones que provoca al exterior del vaso, que empuja el agua hacia adentro del vaso para equilibrar las presiones. Por eso el nivel del agua sube dentro del vaso. Esto es, masa es igual que fuerza por aceleración, la segunda ley de Newton. La explicación, pues la combustión de la vela requiere oxígeno para mantenerse encendida. Cuando colocamos un vaso sobre la vela, el oxígeno que está dentro se consume poco a poco. Al agotarse el oxígeno, la llama se debilita y finalmente se apaga. Cuando la llama se apaga, el aire que estaba caliente dentro del vaso se enfría. El aire caliente ocupa más espacio, pero al enfriarse ocupa menos volumen, por lo que la presión interna disminuye. En cambio, fuera del vaso, la presión atmosférica permanece igual. Esta diferencia de presiones provoca que la presión del aire externo empuje el agua hacia dentro del vaso para equilibrar las presiones. Eso eleva el nivel del agua dentro del vaso. Esto fue la presentación, pues, de la segunda ley de Newton, una demostración del grupo número 14. Muchas gracias.